Recording in progress. Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con los contenidos de nuestro capítulo 1, cinemática de una partícula. Permítanme mostrar el documento. Muy bien. Habíamos revisado los conceptos asociados a movimiento, que es el vector de posición, ¿no? Que es la velocidad, que es la aceleración, y habíamos aplicado a los casos lineales, ¿no? Y estábamos a punto de ingresar al caso de los movimientos en dos dimensiones, ¿no? Bien, movimientos en dos dimensiones, movimientos planares o bidimensionales. Su definición es bastante escueta. Las trayectorias están contenidas en un plano, ¿no? Son movimientos cuya trayectoria está ceñida a un plano, ¿no? Vamos a seguir la misma estrategia que en el caso de los lineales. Allá vamos a ver los casos conocidos, parabólico, circular, y luego generalizamos. Vimos el caso donde uno puede hablar de cualquier movimiento planar, ¿no? Y para lo cual vamos a definir coordenadas particulares o especiales. Las demás coordenadas cartesianas, ¿no? Eh, Polares cartesianas, ¿no? Vamos a definir las polares en base a las cartesianas. Vamos a introducir las coordenadas polares. Pero eso será para el caso general, ¿no? Y terminaremos viendo los casos tridimensionales mediante un caso particular, ¿no? Como luego mostraremos. Bien, el movimiento parabólico. Caso, aceleración constante. Fíjense, el más conocido de todos, el que todos hemos experimentado, el que todos conocemos, es el que ocurre con una aceleración igual a la aceleración de la gravedad de la Tierra, ¿no? Y que lo conocemos desde que hemos sido infantes, ¿no? Niños. Hemos lanzado objetos conscientes o inconscientemente, ¿no? Se hemos lanzado y hemos visto que estos se realizan parabólicos, ¿no? En general, para que se produzca un parabólico bajo la condición de la aceleración constante, basta que la velocidad inicial, ¿no? Como se observa en esta imagen, basta que la velocidad inicial no sea paralela, no esté contenida en la misma línea que la aceleración. ¿Mm? Si la velocidad inicial está fuera de la línea de la aceleración constante, el movimiento es parabólico. Y el plano del movimiento parabólico, estará determinado por estos dos vectores: el vector velocidad inicial y el vector aceleración. Mm, Allá en una primera instancia, cuando uno empieza a sondear este movimiento, uno podría imaginar que
Allá yo he de requerir tres coordenadas para describirlo. Una primera impresión podría uno tener, ¿no? Pero examinando con detalle el movimiento, uno observa que es planar, así que reduce a dos. ¿De acuerdo? Una descripción bastante clásica es aquella que usa un par de ejes como lo que observan en la imagen de la izquierda, ¿no? El eje X en la horizontal, el eje Y en la vertical. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos en el caso bastante conocido, donde A es G. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta disposición de los ejes nos va a permitir acceder a una descripción la más simple conocida, ¿no? Para estos casos. Si se disponen los ejes de esta manera, observar que la aceleración estaría según el eje de las íes. El movimiento parabólico se podría describir por componentes, también se podría hacer completamente en el plano XY, pero es muy usual descomponerlo en una componente horizontal que sería MRU y en otra vertical que sería MRV, ¿no? Alcanzando la forma o alcanzando la manera más sencilla de describir este tipo de movimientos. Sin embargo, se podría plantear una descripción con cualesquiera pares de ejes X, Y, no necesariamente bajo esta disposición. Allá, si yo escogiese un par de ejes X, Y cualesquiera, imagínense un eje X haciendo un ángulo alfa con la horizontal, ¿no? Ya tendría el caso, ¿no? General, en donde el parabólico se ha de describir por componentes, haciendo uso de, ¿no? el carácter vectorial del movimiento, en sendos MRVs, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje de las Y, ¿no? Este caso, repito, es cuando uno asume un sistema XY genérico, ¿no? ¿No? El eje de las X orientado bajo un cierto alfa respecto al horizontal y el eje de las Y es, como sabemos en estos casos, ortogonal al eje X, ¿no? En estos casos generales, tendríamos que ambas componentes serían movimientos MRV, ¿no? Muy bien. Pero como ya se mencionó, es muy frecuente escoger este caso, como lo indica la gráfica, y uno procede con el clásico MRU en el eje X y MRV en el eje de las Y. Bien, cuando empezamos a hablar de nuestro curso, cuando empezamos a hablar de nuestra asignatura, cuando hablamos de física, habíamos mencionado que física es un estilo, es una forma de describir nuestro universo, ¿no? El cual es altamente simétrico. No en vano, las últimas simetrías en física se establecen en supersimetrías. Pero no olviden que desde el arraigo de el movimiento newtoniano, la famosa gravitación universal, pasando por el electromagnetismo, etcétera, se ve reflejada claramente la simetría, ¿no? A este movimiento también expresa esa simetría. Este movimiento tiene rasgos, tiene características que destacan el carácter simétrico del movimiento, ¿no? El carácter simétrico de la física. ¿De acuerdo? Allá vamos a ver cómo en estos casos aparecen tres notables simetrías.
por lo menos, ¿no? Allá, la simetría de la forma del movimiento, ¿no? La parábola en cuanto a su forma. Si se toma como referencia el eje de la parábola, ¿no? Sí tendría un movimiento simétrico a ambos lados de este eje, ¿no? Como uno aprecia fácilmente. Y si uno establece un nivel, ¿no? La clásica altura, ¿no? En el eje de la silla es un nivel, ¿no? Allá a una altura h, a un nivel de las i's, ¿no? Allá se habla de dos simetrías más. La simetría de rapideces, supongamos que los puntos A y A' están a la misma altura o nivel, ¿no? Allá la rapidez en A exactamente igual a la rapidez en A', ¿no? La simetría de rapideces a la misma altura o nivel, ¿no? Y los tiempos de ascenso, ¿no? Para llegar al punto A, que está a un nivel h, a una altura h, y el tiempo de descenso, el tiempo que le tomará al cuerpo descender desde A', que está a la misma altura que A, al piso, ¿no? Allá, la simetría de los tiempos de ascenso y descenso respecto de un mismo nivel. ¿De acuerdo? Allá uno ve ya manifestarse simetrías que son notables, ¿no? Esta gráfica que representa un caso general, no exactamente el caso archiconocido donde A es G, ¿no? Sino un caso general, ¿no? Una aceleración cualquiera, orientada de cualquier manera, ¿no? El cuerpo se mueve bajo una aceleración A constante, tal que hace un parabólico, ¿no? Tal que hace un movimiento parabólico, ¿no? Allá el eje de la parábola Z, ¿no? El eje que orienta la aceleración y uno ve pues la simetría mencionada en cuanto a la forma de la trayectoria, ¿no? Y las simetrías anunciadas en cuanto a lo que ha de ocurrir con las rapideces a una misma altura, a un nivel, así como los tiempos de ascenso y descenso, ¿no? En cuanto a lo que ya se mencionó. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en particular, a mí me encanta embarcarme en el tema del movimiento parabólico asociado al movimiento de proyectiles, ¿no? Una aplicación bastante típica del parabólico es el movimiento de proyectiles, ¿no? El movimiento de los obus, ¿no? Pero me encanta matizarlo conectado a cómo este movimiento de proyectiles, ¿no? Está vinculado conjuntamente con el desarrollo de las computadoras a un tema que es fascinante en cuanto a la evolución del conocimiento humano y que desde que ustedes están segurísimos en este mundo, desde que ustedes están segurísimos percibiendo noticias de la ciencia y tecnología, eh, es el tema, ¿no? Recurrente, ¿no? El tema de los viajes espaciales, el tema de la conquista de la Luna, viajes a la Luna y ahora viajes a Marte, ¿no? Allá con la conquista del espacio, con la carrera espacial. ¿De acuerdo? A mí me encanta como físico hacer esa propuesta en cuanto a un tema de investigación. Así que dejo abierta la posibilidad para que algún grupo de ustedes se embarque en esta interesante, ¿no? Tarea, faena de investigación, haciendo esa mixtura, esa combinación de eh, lanzamiento de proyectiles, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? El Sputnik, que no es exactamente un proyectil, pero se puede visualizar como un objeto que es lanzado, ¿no? Allá
los Apolos, los Soyuz, ¿no? Los Ariane, ¿no? Los transbordadores espaciales, ¿no? Am, el desarrollo de las computadoras, porque si es que uno saca cuentas, ya a los 40, 50 ya tenemos todo el conocimiento para poder sacar un nado, como decía Carl Sagan, fuera de la Tierra. Sin embargo, esto no se hizo hasta, como sabemos, eh, con bastante éxito en el año 57, ¿no? Cuando se determina el inicio o nacimiento de la era espacial, ¿no? Y más connotado el hecho de que recién en el año 69, el siglo pasado, 1969, pudimos alunizar, ¿no? Ese interín de que ya podíamos, sin embargo, no se realizaba hasta el, digamos, 69, expresamente con el alunizaje, ¿no? Se debió en gran medida al desarrollo de las computadoras y esto ligado a su miniaturización. Así que esa mistura, esa combinación, esa relación conjunta entre desarrollo de la cohetería, de los sistemas a propulsión, de las computadoras y su achicamiento, ¿no? Su miniaturización, ver cómo se conjugan para este propósito de la, primero, era espacial, la carrera espacial, después la conquista del espacio, ¿no? Recuerden que actualmente pretendemos ya establecer una colonia en Marte, ¿no? Y ustedes se habrán preguntado, ¿y por qué estamos empeñados en hacer esto, ¿no? ¿Por qué abandonamos la idea de establecer una colonia en la Luna y ahora estamos mirando hacia Marte? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Bien, ahí se plantea la aplicación importante, ¿no? A ver si alguno de ustedes se anima, su grupo, ¿no? Para hacer este interesante, eh, alucinado trabajo en donde se tocan temas muy, muy interesantes que cuando se juntan pueden lograr procesos tan interesantes como la era espacial, ¿no? Bien. Sin embargo, el movimiento parabólico, tratado en el contexto de lanzamiento de proyectiles, ¿no? Movimiento de proyectiles, se suele usar, se suele desarrollar bajo este contexto de los parámetros del movimiento de proyectiles, ¿no? Esto es el tiempo de vuelo, ¿no? La altura máxima, ¿no? El alcance, ¿no? Los clásicos parámetros que uno suele eh, emplear para describir el movimiento de proyectiles que se basan en el movimiento parabólico, ¿no? Como dice la parte final. En ese contexto, en ese entendido, y siempre a la luz de esta geometría, porque lo que van a ver enseguida está basado solo en esta geometría, la que está a la izquierda, tenemos el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo que le toma al cuerpo en describir su movimiento parabólico, ¿no? Acá, por supuesto, no se toma en cuenta el aire, ¿no? Eso ya es una cuestión que todos debemos claro, ¿no?
Si la aceleración que posee el cuerpo es la aceleración de la gravedad, es evidente que no está ingiriendo, no está participando el aire, ¿no? Allá dos veces la velocidad inicial de lanzamiento, rapidez, por el seno de teta, teta ángulo de lanzamiento, el ángulo que hace la velocidad inicial con la horizontal, teta, todo entre G, ¿no? El alcance o rango, R, B0 cuadrado, seno de 2 teta entre G, ¿no? Y altura máxima, B0 cuadrado, seno cuadrado de teta entre 2G, ¿no? Sería interesante que comprueben estas ecuaciones haciendo planteamientos fenomenológicos, físicos, sobre el movimiento, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Allá, el tiempo del ascenso, ¿no? ¿No? Tiempo del ascenso, ¿no? Allá, el tiempo de vuelo por la simetría deberá ser el doble del tiempo de ascenso, ¿no? Nos metemos en la vertical, ¿no? Allá, velocidad inicial, V0, ¿no? Seno de teta. Velocidad final, cero, ¿no? La aceleración en este sistema, menos G, ¿no? ¿No? Menos G. Se escribe la ecuación correspondiente, se despeja ese tiempo y se dobla, ¿no? Y verificamos esta expresión, ¿no? Sugiero que se haga esa corroboración de las ecuaciones partiendo de la fenomenología. ¿De acuerdo? Bien, preguntas de clase. Bien, un segundo. Muy bien. Partiendo de lo ya comentado acerca del proceso de evaluación integral, sabemos que hay un conjunto de actividades que se podrían desarrollar para efectos de mejorar mi aprovechamiento, ¿no? Dentro de ellas están las preguntas de clase. Las preguntas de clase, ¿no? ¿Se acuerdan? Tópico 2, ¿no? Reacción emocional, preguntas de clase. Preguntas de clase. Tenemos para lo que estamos tratando conceptos de simetría. ¿Cómo debo entender su manifestación en la naturaleza? Simetría en la física, simetría en las matemáticas, ¿no? Vaya, debo de ahondar en cuanto al concepto de simetría, ¿no? ¿Qué cosa significa? Está asociado a propiedades, a relaciones, de qué índole, geométrica, nominal, ¿no? Conceptual, operativa, ¿no? La simetría en la física
la simetría en las matemáticas, ¿no? Muy bien. Dos, ¿qué otros tipos de movimiento parabólico que no se, que no se produzcan con la condición de A constante se observan, se desarrollan en el universo, ¿no? Hay que investigar sobre el movimiento parabólico que uno podría observar, ver, ¿no? En el universo. Tres, busque 5 ejemplos reales de MP, ¿no? Movimiento parabólico. Ahí hay que presentar, hay que desarrollar, hay que describir 5 casos concretos, reales, de movimiento parabólico. No, no inventados, ¿no? Podrían ser también, ¿no? Pero acá se buscan reales, ¿de acuerdo? Que uno observa, que uno ve, que uno constata, ¿de acuerdo? Cuatro, ¿cómo se vinculan el desarrollo de las computadoras y de la cohetería con la carrera espacial? ¿No? Lo que les había propuesto hace un momento, ¿de acuerdo? En cuanto a este vínculo, ¿no? Este binomio, esta asociación, esta especie de em, asociación no deseada de repente, o no buscada, ¿no? Sería mejor el término, pero necesaria en cuanto al desarrollo de las computadoras y de la cohetería para lograr esta conquista del espacio, esta carrera espacial, ¿no? Como ahí se está dominando. Cinco, ¿qué opinan de la discrepancia acerca de la paternidad de la cohetería? ¿No? Como ya habíamos establecido, en cierto modo, cuando hablamos de el proceso de evaluación integral en cuanto a la injerencia de la ciencia ficción, espero que te acuerdes, se mencionó que un caso notable era el caso de Pedro Paulet, ¿no? Que había propuesto, y son los que se usan, ojo, sistemas de propulsión basados en combustible líquido para efectos de hacer realidad este hecho que él leyó en el libro de Julio Verne, ¿no? De la Tierra a la Luna, ¿no? Una, una propuesta que fue revalorada por von Braun, ¿no? Como dicen los alemanes, von Braun, ¿no? Ah, pero hay toda una controversia siempre, ¿no? Porque son tres los que están ahí, ¿no? Soportando el peso del desarrollo de la cohetería, ¿no? Un soviético y los dos que están ahí observando, ¿no? La pregunta va por ahí, ¿no? Esa discrepancia, esa pugna, esa elite sobre la paternidad de la cohetería, ¿no? En el punto 6, la pregunta de clase sobre 2009, considerado el año de la astronomía, ¿no? El año internacional de la astronomía. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? La sugerencia aquí es, uno, pensar en Galileo, ¿no? Yo pienso en Galileo, recuerdo a Galileo, la, la injerencia galileana, ¿no? La presencia galileana, ¿no? Recuerden que Galileo, dentro de todo su aporte, está a haber retomado, ¿no? Nos permitido retomar el uso, desarrollo del método científico, ¿no? Y cómo esto está vinculado a lo que estamos mencionando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay a Galileo, inventor de un tipo de telescopio, restaura el método científico mediante observación, ¿no? ¿Y qué observó? Y cómo esto se vincula al tema que estamos tratando, ¿no? Recuerden que las preguntas de clase tienen ese propósito, ¿no? Complementar, ampliar, ¿no? Hacer
más robusto el conocimiento en cuanto a los temas tratados, ¿no? Y finalizamos con la pregunta número 7, acerca del famoso asteroide 2009 DB45, ¿no? Y cómo este está asociado a los muy famosos, muy conocidos, y esto está en función a lo que supuestamente ocurrió con los dinos, con los dinos antiguos, ¿no? Con los dinosaurios, hace 65 millones de años, ¿no? Es interesante el tema porque, aunque resulta extraño, hay personas que están dedicadas a observar a los asteroides, ¿no? A rastrearlos, a seguirlos. Y si por alguna razón descubren uno nuevo, lo reportan y podría ser dominado con el nombre del descubridor, ¿no? Hay una película que se hizo muy famosa y tiene que ver con el tema, ¿no? Que ustedes la han visto de repente y si no, vean, ¿no? Es Impacto Profundo, ¿no? Este asteroide pasó tan cerca de la Tierra que, si se producía en ese entonces, y hablamos del año 2009, algún cambio o fluctuación gravitacional producida por el Sol o Júpiter, este bendito 2009 DD45 se hubiese desviado y podría haber colisionado con la Tierra, y era bastante grande. Así que el daño que pudo haber causado podrían llevarnos a pensar incluso a que esta clase estaría en veremos, ¿no? Porque una colisión de ese tipo con un cuerpo celeste, un asteroide muy masivo, que poseen bastante energía, ¿no? Incrementada por su tamaño, puede hacer bastante daño, ¿no? Los expertos hablan de asteroides con ya más de 100 metros, ¿no? Son, son muy peligrosos, ¿no? Y este era bastante grande, ¿no? Pueden investigarlo y discutimos. Recuerden que también el asunto va por ahí, ¿no? Allá yo respondo las preguntas por investigación, ¿no? Y establecemos discusión. Muy bien. ¿Cómo aplicamos el tema de movimiento parabólico para, por ejemplo, analizar y resolver una aplicación como la que están viendo, ¿no? Se trata 1, problema 16. Dice, un cañón está colocado para que dispare sus proyectiles con una rapidez inicial v sub 0 directamente hacia una colina, cuyo ángulo de elevación es alfa. ¿Cómo ahí se observa, no? La colina, ¿no? Ese segmento que está inclinado alfa, ¿no? Respecto a la horizontal, y en el pie de esta colina se produce el lanzamiento de este proyectil, ¿no? El cañón está elevado respecto de la horizontal teta, ¿no? Teta, como ahí se observa. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el ángulo respecto de la horizontal? ¿Cuál será el teta al que deberá apuntarse el cañón, ¿no? ¿Cuál deberá ser el teta que haga el cañón con la horizontal, ¿no? ¿Cuál será el teta? ¿Cuál será el ángulo respecto a la horizontal?
al que deberá apuntarse el cañón para obtener el mayor alcance de R posible, ¿no? Bueno, aquí se está usando alcance de R posible en el coloquial, ¿no? Porque no es exactamente el R que hemos visto, ¿no? Porque el R que hemos visto es el alcance válido en una horizontal, ¿no? Es un alcance, pero es un alcance coloquial en general, ¿no? No es el R visto en la teoría, que se acaba de ver, ¿no? Hace un cachito, ¿no? Es un R coloquial de alcance, ¿no? Allá en la colina, inclinada alfa, que alcance R, ¿no? En general, estaría logrando este proyectil bajo estas condiciones, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Muy bien. Lo primero que haremos en cuanto a nuestra solución será mostrar que la trayectoria es efectivamente parabólica, ¿no? Y lo haremos porque esto se ha de usar en el análisis y desarrollo en busca de la solución de este ejercicio. ¿De acuerdo? Lo haremos porque vamos a obtener un resultado que nos va a ayudar en nuestro proceso de solución. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el ejercicio, el problema nos pide hallar el ángulo teta donde está R, entre comillas, alcance. Y lo digo así porque no es el alcance definido al comienzo, ¿no? Por esa razón, ¿no? Es máximo, ¿no? ¿Cómo, cómo mostraríamos que la trayectoria descrita es la de una parábola? ¿Cómo? Allá decimos, ¿no? Allá, la trayectoria constituida, ¿no? Compuesta por los pares X y, ¿no? En el plano X y, será de una parábola siempre y cuando relación, la correlación entre X e Y sea dada, o sea, descrita por una ecuación como esta, ¿no? Allá Y igual a más BX más CX cuadrado, ¿no? Si esto se logra, se estaría mostrando de que efectivamente bajo estas condiciones, recuerden que dijimos, ¿no? Haya velocidad inicial no en la misma línea que la aceleración, ¿no? Estaría desarrollando una trayectoria parabólica, ¿no? Claro. Entonces, ya en la matematización, ya en el modelo, ¿no? Tenemos a la colina, ¿no? El segmento en amarillo, ¿no? O algo por ahí, ¿no? Medio mostaza, ¿no? Hace ángulo alfa con el eje X, ¿no? La B inicial en celeste, teta con el eje X, ¿no? La trayectoria en negro, ¿no? El punto de impacto sobre la colina, el punto P, ¿no? Claro, aquí está. Entonces decimos, allá, mirando la descripción por componentes, recuerden que también se podrían presentar vectores, ¿no? Posición, velocidad, dos componentes. O sea, también se podría escribir en el plano, ¿no? Pero no que se estila mucho, ¿no? Se estila hablar de componentes, por componentes, ¿no? Y así nos sometemos a esa tradición, ¿no? Decimos, hay en el eje X, para una disposición de ejes como los ya mencionados, hay un M de U, cuya ecuación conocemos, ¿no?
posición final X, ¿no? XT, ¿no? Igual a posición inicial 0, ¿no? Más velocidad inicial B0 coseno teta por el tiempo t, ¿no? Ecuación 1. Y ahora nos metemos en el eje vertical, en el eje de las IES, donde se ve, donde se observa un MLV, como ya lo están viendo, ¿no? Y se plantea la ecuación correspondiente de ese tipo de movimientos, ¿no? Posición final I o IT igual a posición inicial I0 más velocidad inicial en esa dirección, BI0T menos, ¿no? Un medio de A. Acá ya se está reemplazando A por menos G, ¿no? ¿No? La A es hacia abajo, menos G, ¿no? Más, ¿no? Más un medio del A, pero A es menos G, ¿no? Menos un medio G, T al cuadrado, ¿no? Aquí G, 10, ¿no? Siempre yo tomaré 10, ¿no? En el caso de que ustedes quieran trabajar así, igual, ¿no? O el que diga la aplicación, ¿no? Ya, si la aplicación me dice 10, 10, 9,8, 9,8, 9,81, 9,81, no sé, ¿no? En mi caso, si no me dice nada, yo tomaré siempre G igual a 10. ¿De acuerdo? Acá se está indicando nominalmente, ¿no? G, en general. Acá G es el absoluto, ¿no? La dirección ya está contenida en el signo menos, ¿no? Posición inicial 0, velocidad inicial B0 seno de teta por el tiempo t, ¿no? La ecuación 2. Muy bien, de estas dos ecuaciones hay que eliminar el tiempo, ¿no? Porque supuestamente así debe ser. Porque voy a buscar una correlación entre X y Y, ¿no? Voy a tener que hallar esa relación que se mostró arriba, ¿no? Entonces, eso es bastante fácil, ¿no? De la ecuación 1 se despeja el tiempo y se lleva en 2, ¿no? Como ya se está indicando. ¿De acuerdo? Y esta nueva ecuación, 1', de acuerdo al origen, va a 2. ¿De acuerdo? Se obtiene este resultado que se acomoda, ¿no? Se acomoda para efectos de la presentación y nos quedaría así. ¿De acuerdo? Esto sería. Entonces, se obtiene una expresión, una relación entre X e Y, una correlación X y, de la forma siguiente, ¿no? Y igual la tangente de teta X menos G 2 B0 cuadrado coseno cuadrado teta X cuadrado. En esta expresión, ¿te acuerdas de la ecuación? Esa que está acá, ¿no? A vale 0, A vale 0, B vale tangente de teta, C vale menos G entre 2 B 0 cuadrado coseno cuadrado teta, eso vale C, ¿no? X cuadrado, ¿no? Entonces, con esto se pone en evidencia que la trayectoria bajo las condiciones mencionadas, ¿no? Es una trayectoria parabólica. Recuerda que así se plantea el comienzo, ¿no? Si un cuerpo se ha de mover con aceleración constante y empieza a hacerlo con una velocidad que no es colineal, que no está en la misma línea de la aceleración, el movimiento es parabólico. ¿De acuerdo? Ya esta expresión, este resultado, ratifica, corrobora ese hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero recuerda que dijimos que el asunto era como que íbamos a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Allá, íbamos por aquí con el propósito de mostrar la ecuación, pero esta ecuación también le vamos a usar para nuestros propósitos. ¿De acuerdo? Bien, entonces procedamos bajo esa idea, bajo ese pensamiento.
Ah, si se supone que el punto de impacto es P, ¿no? El, el R pedido, ¿no? Se podrá expresar en una ecuación, el R pedido podrá aparecer en una ecuación, haciendo uso de que las coordenadas del punto P deben de satisfacer la ecuación anterior, ¿no? Porque el punto P es parte de la trayectoria, ¿no? Pero esas coordenadas del punto P podrían contener a R, ¿no? La XP, por ejemplo, sería R coseno de alfa y la IP sería R por el seno de alfa, ¿no? Y esas coordenadas del punto P, escritas de esa manera, ¿no? Podrían usarse para, mediante esta ecuación, obtener una correlación, ¿no? O una relación donde estén correlacionadas R y teta, ¿no? Porque la pregunta es, ¿para qué ángulo teta el R alcanza un valor máximo, ¿no? Entonces, se colocan las coordenadas del punto P, ¿no? El punto P es el punto de impacto, ¿no? Del proyectil en esta ecuación. Como se puede apreciar, ya se nota la relación entre R y teta, ¿no? Recuerda que alfa, B0, G son constantes, ¿no? Entonces, si acomodamos, ¿no? Si acomodamos, porque siempre hay que acomodarnos para tener una expresión más consistente, se podría rápidamente llegar a esa expresión, ¿no? Hay a tangente de alfa igual a tangente de teta menos todo este asunto de acá, ¿no? Ecuación U normus. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Ahora, tú, tú sabes que para determinar valores máximos, mínimos, ¿no? Extremales, se aplica la extremación, ¿no? Esto es la derivada de la expresión, de la cantidad que uno quiere extremar, en este caso R, ¿no? Respecto de su variable dependiente, teta, en este caso, y eso se iguala a cero, ¿no? Se extrema, ¿no? Se aplica una extremación. Entonces, eso haremos, eso aplicaremos aquí también, ¿no? Se ha de derivar con respecto a teta, y donde se vea una derivada de R con respecto a teta, esa la hacemos cero, ¿no? Aquí lo estamos haciendo, se está derivando la expresión anterior con respecto a teta, y operando ahí, ya toda la parafernalia del cálculo que tú conoces, hay que verificarlo nomás, ¿no? Nos va a conducir a qué? Nos va a conducir, no, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, está bien, ¿no? Aquí, acá ya aparece la derivada de R con respecto a teta, esto se hace cero, y lo que queda, luego de imponer esa extremación, se coloca en la expresión, con lo cual, acomodando, nos lleva a la siguiente ecuación dos romanos, ¿no? Allá la R debe ser así, ¿de acuerdo? La R deberá ser así. Entonces, combinando estas dos, la 2 y la uno, ¿no? Estas dos, para efectos de
hallar esa cantidad teta, ¿no? Perdón, acá, ¿no? Se reemplaza, se despeja, se acomoda, ¿no? Ya toda la parte ahí algebraica correspondiente que tú recordarás, ¿no? Las identidades clásicas, ¿no? Seno cuadrado teta con la tangente, ¿no? Y se reduce y se llega a este resultado, ¿no? Cotangente de pi medio más alfa igual a cotangente de 2 teta, ¿no? Y igualando argumentos no da ese resultado. ¿De acuerdo? ¿Para qué teta se logra la extremación? En este caso, el máximo R. ¿Para qué, para qué teta? A para pi cuartos más alfa medios. ¿De acuerdo? Para este ángulo teta se estaría obteniendo el alcance entendido de la forma que se mencionó hace un momento, ¿no? El coloquial para efectos de nuestra aplicación, pi cuartos más alfa medios, ¿no? El máximo alcance coloquial sobre la colina, ¿no? Recuerda que rango alcance, en el sentido descrito por la ecuación mostrada, solo es válido, solo se puede corroborar para esa geometría, ¿no? Perdón. Este, este R, dado en la teoría, ¿no? Solo es válido, solo se entiende como rango calculable con esta ecuación para esta geometría, ¿no? Es por eso que decía, ¿no? Este otro rango de alcance es genérico, ¿no? Hay que determinarlo. Yo no podía pensar en que este R está asociado de una manera al de arriba, ¿no? Porque ese R, la ecuación de ese R, de ese alcance, es solo para la geometría mostrada, y esta geometría es diferente, ¿no? A eso me refiero como que este R es coloquial, ¿no? Es el general, ¿no? No corresponde al R mencionado en estas ecuaciones, ¿no? Entonces, la extremación de este R, el rango sobre la colina, bajo estas condiciones, nos conduce a un ángulo teta dado por pi cuartos más alfa medios. Si se lanzara el proyectil con ese ángulo teta, se tendría que esa R es máxima, ¿no? Bien, las preguntas de clase, ¿no? Que se desprenden de esta aplicación van por lo siguiente, ¿no? Evalúe R para B0, velocidad inicial 50, un ángulo θ de 45 y alfa 30, ¿no? ¿Estos ángulos corresponden a R máximo? Si fuese así el caso, tendrían obviamente que satisfacer esta ecuación, ¿no? ¿Y la satisfacen? No, no. ¿O sí? No, no. Allá es un R cualquiera, ¿no? No es el R extremal, ¿no? Porque se ve así rapidito que no satisfacen la ecuación, ¿no?
Segunda pregunta de clase asociada a este ejercicio. Resuelve el problema asumiendo un sistema con eje X sobre la colina. Allá hay que resolver, hay que analizar la solución del ejercicio. Si es que el eje X está sobre la colina. Allá, si es así, el eje de la Y es perpendicular a la colina, ¿no? Entonces, estamos en el caso general, ¿no? Estamos en el caso en donde yo tengo en ambas componentes MRV, ¿no es cierto? Será más fácil, será más complicado, será interesante en el contexto conceptual operativo, se hace más sencillo operativamente hablando. Ya la respuesta a ese análisis está en la parte C, ¿no? Es más simple, más complejo. Bien, pasamos ahora al caso de los movimientos circulares, ¿no? Movimiento circular, nuestro segundo caso conocido, clásico de movimiento planar, en donde el cuerpo se mueve en una trayectoria circunferencial o con forma de circunferencia, ¿no? Y solo en ese caso se habla de que estoy frente a un movimiento circular o circunferencial, ¿no? Un cuerpo describe, desarrolla movimiento circular si es que su trayectoria corresponde a una circunferencia. Si el cuerpo no describe una trayectoria de circunferencia, no hace movimiento circular, ¿ya? Eso bien clarito. ¿Cómo se está viendo en este formato gráfico, ¿no? En esta gráfica, que la veo yo medio ovalada. Pero bueno, es supuestamente una circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, en estos casos se suelen introducir, y otra vez por simetrías, dos direcciones útiles, dos direcciones que van a ser equivalentes en el fondo para la descripción. ¿De acuerdo? Como ahí se observa, las direcciones dadas por la dirección radial, la llamada dirección normal, y la dirección tangencial, vinculada a la tangente de la circunferencia, de la trayectoria. ¿De acuerdo? Vamos a ver que las variables que se han de introducir van a ser equivalentes. ¿De acuerdo? Y se podría hacer la descripción haciendo uso de la llamada variable lineal sobre el arco S, o se podría hacer la descripción de manera equivalente haciendo uso de la variable angular ángulo central teta. ¿De acuerdo? Donde estas dos direcciones, como ya se ha mencionado, son importantes en este caso, ¿no? Por la simetría. ¿De acuerdo? Uno se preguntará, ¿no? Pero, profe, ¿yo podría describir en XY? Por supuesto que sí. Siempre es posible, ¿no? Solo que el asunto se hace más complicado. ¿De acuerdo? Más complejo. Cuando se describe haciendo uso ya sea de S o ya sea de teta, es más factible, es más sencillo hacer la descripción. ¿De acuerdo? Que se puede hacer, se puede hacer. Profe, ¿yo puedo hablar del parabólico de dos dimensiones? ¿De frente con ecuaciones de dos dimensiones? Sí, claro, ¿no? Se puede hacer. Pero de repente la posición, la velocidad, ¿no? No tanto la aceleración, recuerda que es una constante.
son muy enjundiosas y de repente como que eclipsan o eclipsarían las simetrías de los ejes, ¿no? Es por eso que también ahí es un trato normal, ¿no? Que uno haga una descripción por componentes. Pero se puede hacer en las dos direcciones X y, por supuesto que sí, claro, ¿no? Acá también, ¿no? Pero como que no aporta mucho, ¿no? Y se complica el asunto, ¿de acuerdo? Se estila hacerlo ya sea usando S o teta. ¿Por qué decimos que son equivalentes? Porque están relacionadas, ¿de acuerdo? Están vinculadas. Esto es la variable de arco o lineal S y la variable correspondiente, ángulo central teta, se encuentran vinculados siempre y cuando teta esté en radianes, ¿no? La famosa correlación, ¿no? S igual a R por teta, ¿no? Entonces, no se podría pensar que son dos variables independientes. En el caso de X y anterior, ¿no? Son dependientes. Si lo haces con una, con S, listo. Si haces con otra teta, listo. Pero puedes pensar que lo haces con S y con teta de manera independiente, ¿no? Si lo haces con S, ya tienes teta, ¿no? Si lo haces con teta, ya tienes S. Por la ecuación, repito, de S igual a R por teta. Siempre y cuando teta esté en radianes, ¿no? Muy bien. Entonces, acá hacemos un recojo, un repaso, una remembranza, ¿no? De las cantidades cinemáticas del movimiento circular, fundamentalmente para reforzar esa idea de la otra variable, ¿no? De la variable angular, ¿no? Porque la lineal, como veremos, está asociada a una variable lineal, que se ha usado básicamente en lo anterior. ¿De acuerdo? En lo anterior no hemos hablado nada, no se ha usado nada de variable angular. ¿De acuerdo? Básicamente se hace por eso, ¿ya? Para poner énfasis en esta otra variable equivalente a la anterior, pero habría que reconocerla un poquito más en sus detalles. ¿De acuerdo? Por eso lo hacemos. Entonces, cuando se habla del vector posición, ¿no? La posición, se habla de una posición lineal S, una función S en T, de una posición angular teta, teta en T, que están correlacionadas, siempre y cuando teta esté en radianes. ¿De acuerdo? Eso es bien clarito. La velocidad, ¿no? La velocidad lineal. La velocidad lineal, la velocidad tangencial, ¿no? Es la que está asociada a esta coordenada S. ¿De acuerdo? La que está vinculada a la coordenada S. ¿Y cómo lo estará? Mediante su módulo, ¿no? El módulo de B, entiéndase velocidad tangencial, la que hemos definido al comienzo, ¿no? Es igual a la derivada de S con respecto a T. ¿De acuerdo? Derivada de S con respecto a T. La variable S es la variable lineal. ¿De acuerdo? La velocidad angular. ¿De acuerdo? Bien. La, la velocidad angular es un vector que describe cómo está cambiando el ángulo teta con respecto al tiempo. Es un vector que satisface la regla de la mano derecha en alusión a cómo está definido ese, ese, ese vector. Esto quiere decir que el vector omega es consistente, es sólido, siempre y cuando se vincule a
la velocidad tangencial y el vector posición R mediante esta ecuación. ¿De acuerdo? Es ortogonal al plano del movimiento circunferencial, ¿no? Satisface la regla de la mano derecha, ¿no? Y sus unidades son rad por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Puedes probar, puedes corroborar, mejor dicho, la justeza de la vinculación mediante esta imagen. Y el vector R, ¿no? Vector R, posición R, el vector velocidad tangencial, ¿no? B sub t, ¿no? Y como se está moviéndose la parte superior, esto es de manera antihoraria, ¿no? El vector omega está hacia arriba, ¿no? Entonces omega por R debe ser bt, ¿no? ¿No? Muy bien. Y la correlación que hay entre estas velocidades, exactamente igual al caso visto para las coordenadas S y teta, de esta manera, ¿no? La rapidez igual a omega por R. B tangencial. Esto de tangencial que alguno podría pensar que está de más, ¿no? Se coloca para reforzar esta idea de estas dos velocidades. Velocidad lineal, la que ya hemos definido, la que es tangente a la trayectoria, y la velocidad angular que está asociada a teta, ¿no? Cuyo vector es ortogonal al plano del movimiento circunferencial. Y satisface la regla de la mano derecha con los vectores BT y R, ¿no? De esta forma. La aceleración. Allá. Aquí se ve la importancia de estas dos direcciones, la dirección normal o radial, o también llamada centrípeta, y la dirección tangencial. Allá la aceleración se suele descomponer en esas dos direcciones, ¿de acuerdo? La aceleración radial, normal o centrípeta, y la aceleración tangencial. Esta aceleración siempre está apuntando hacia el centro del movimiento circunferencial, ¿de acuerdo? Y es la que produce el movimiento circunferencial. Esta está en la dirección de la tangente, ¿no? Como ya sabemos. Recuerda que la aceleración de un cuerpo en relación a su movimiento está asociada a la concavidad de la trayectoria, ¿de acuerdo? Así que en cualquier posición que se analice, la aceleración va a apuntar, ojo, la A, va a apuntar hacia adentro, ¿de acuerdo? Así, hacia adentro, ¿ya? Quedando, bajo esa condición, quedando la componente radial normal o centrípeta siempre es el centro del movimiento circular. Recuerda cómo se dijo, ¿no? Cuando se definió la aceleración al comienzo. La aceleración siempre estará orientada según la concavidad de la trayectoria. Mientras que la velocidad, ¿no? Será siempre tangente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso nos conduce a que esta componente de la aceleración va a ser la responsable de la producción del movimiento circunferencial, del movimiento circular. ¿De acuerdo?
todo movimiento circular y en general todo movimiento curvilíneo debe tener este componente, ¿ya? Esta podría existir o no, ¿no? Podría ser o no podría ser, ¿no? Pero esta siempre debe ser, ¿ya? Siempre debe estar presente, esta de acá, ¿no? Muy bien. Y ahora la aceleración asociada a la variable teta, ¿no? Porque no se ha mencionado, no se ha definido. Se define, como ya sabemos, es un vector que describe los cambios de omega respecto del tiempo, ¿no? La aceleración angular será igual a la derivada temporal de la velocidad angular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sus unidades deberán ser rad por segundo al cuadrado. Y la correlación que empezó con las coordenadas pasó por las velocidades, ahora llega a las aceleraciones, ¿no? La aceleración tangencial igual a la alfa por R, ¿de acuerdo? La aceleración tangencial igual a la aceleración angular por R, el radio de la trayectoria circunferencial. Bien, en cuanto a la descripción de los movimientos circulares o circunferenciales, lo decimos así muy escuetamente, ¿no? Allá, en comparación con los MR, los movimientos rectilíneos, ¿no? Los movimientos circulares podrían ser exactamente del mismo tipo, ¿no? Allá se hablará de movimiento circular uniforme y se hablará de movimiento circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? En cuanto, repito, a la aducción de los rectilíneos vistos al comienzo. Estos movimientos se pueden asumir comprendidos en lo que ya hemos hecho, entendiendo de que la única diferencia es la trayectoria. ¿De acuerdo? Y esto es bien interesante, porque esto podría hacernos pensar que existe algún tipo de vinculación, la cual podría presentarse más adelante. ¿De acuerdo? Cuando hagamos movimiento armónico simple, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si tú los analizas, y espero que así lo hagas, vas a encontrar que las condiciones para los MRU son las mismas, ¿no? Con los MCU. En general, ¿no? Sabemos que hay una sola condición. Solo que en los circulares hay dos, o uno puede presentar dos, ¿no? Son equivalentes, pero uno puede hablar de dos. ¿De acuerdo? Allá. En el caso lineal, la velocidad constante, ¿te acuerdas? En el MCU se habla de en el caso lineal, de la rapidez constante o su equivalente en el caso angular, ¿no? Cuando se describe haciendo uso de parámetros angulares, allá la velocidad angular, ahora sí vector constante. ¿De acuerdo? Son equivalentes. La condición para el lineal, MRU, y las condiciones o condición, ¿no? Puesto que son equivalentes del MCU. ¿De acuerdo? Y en base a ello se derivan las ecuaciones de posición, ¿te acuerdas? Las gráficas, ¿no? Todo es lo mismo, todo es exactamente igual. Y se diferencian en la trayectoria. En el caso rectilíneo, obviamente una recta, en el caso circunferencial, una circunferencia. Y lo mismo se podría decir para los casos MRV y MCV. ¿De acuerdo? Allá son simétricos, excepto la trayectoria. Bien,
Y los casos generales, ¿no? De movimientos circulares, donde recuerda que acá hablamos de velocidad angular constante, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y acá hablamos de aceleración angular constante, ¿no? Los generales, pues, serán aquellos que no son constantes, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Preguntas de clase, ¿no? De 5 ejemplos concretos de movimientos circulares, ¿no? Cuando se pregunta de esa forma, nos están hablando de movimientos reales, ¿de acuerdo? Que uno puede constatar u observar, ¿de acuerdo? No son inventados o alucinados, ¿no? Que podrían ser válidos. Aquí hablamos de movimientos que uno podría constatar. Vaya, profe, yo veo, ¿no? A mi auto que está recorriendo ¿no? Una plazuela circular, ¿no? Ah, perfecto. Incluyendo todas las aproximaciones posibles, uno habla de un movimiento circunferencial, ¿de acuerdo? Sabemos que no lo es, pero ya uno lo ajusta, ¿no? Uno lo ajusta. Allá es un ejemplo real de movimiento circular, ¿no? O parcialmente circular, ¿no? Ya que toda la trayectoria es un tanto complicado, ¿no? Porque muy pocos hacen eso, ¿no? A menos que estén paseándose, ¿no? Pero que cubran una gran parte de la trayectoria circunferencial, eso sí podría pasar, ¿no? Vale, vale, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Casos reales, ¿no? Que puedes analizar también, ¿no? Allá analizas las condiciones que debería guardar, en este caso, el vehículo, para que sea un movimiento circunferencial. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta de clase está asociada a los planetas, ¿no? ¿Los planetas hacen movimiento circular? Recuerda que esta idea de planetas, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? En la época de Galileo, de Newton, ¿no? Como ya sabemos, siglos XVII, ¿no? XVIII, ¿no? Ahí todavía se hablaba de planeta en cuanto a cualquier cosa que se mueva en la esfera celeste, ¿no? Y sabemos que en la actualidad, 2023, ha habido incluso una reformulación de toda la idea, ¿no? Y hace poco, hace 2006, hace 17 años, más o menos, que un planeta dejó de ser planeta, ¿no? Entonces, esto de los planetas, con cuidado, hay que leer, ¿no? Y se entiende la concepción de movimiento circular, ¿no? Los planetas actuales, entendidos como tales, hacen movimiento circular. Por ahí va la pregunta, ¿no? Bien, igual, ¿no? Como ya lo hemos comentado varias veces y no nos cansaremos de hacerlo al final, siempre las preguntas de clase demandan investigación, ¿de acuerdo? Están asociadas a investigación. Y cuando digo investigación, por lo menos me refiero a lo que he comentado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se describen los movimientos en el plano generales? ¿Cómo se procede su descripción en el contexto general? Allá para hacer ello se introducen coordenadas adecuadas. Coordenadas
polares, R y teta. ¿De acuerdo? Cuando se introducen estas coordenadas, las simetrías podrían hacerse más evidentes todavía. ¿De acuerdo? Y esto se pudo constatar cuando se aplicó el concepto al caso de movimientos eh, de los planetas, ¿no? Los planetarios. ¿De acuerdo? Y fue una herramienta poderosa porque ante la complejidad de la descripción del movimiento de los planetas, incluso entendidos desde la época galileana newtoniana, era una cuestión bien abstrusa, ¿no? Y estas coordenadas permitieron obtener ecuaciones o representaciones muy sencillas, donde la simetría afloraba por todos lados. ¿De acuerdo? En particular, la introducción de este sistema de coordenadas permitió hacer más simple la descripción del movimiento planetario. ¿De acuerdo? Incluso en la concepción antigua, ¿no? De que cualquier cosa que se movía en el espacio, en la cúpula celeste, era un planeta, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso en esa concepción. ¿De acuerdo? Bien, en ese entendido, ¿cómo se introducen estas coordenadas? En ese entendido, ¿cómo aparecen estas coordenadas? Fíjense, cada vez que se introduzcan nuevas coordenadas, entendidas las coordenadas cartesianas como coordenadas de base, coordenadas de inicio, ¿no? De repente, ¿no? Allá siempre estas nuevas se tendrán que vincular o asociar a las cartesianas. ¿De acuerdo? Ya siempre. Es por eso que, como ustedes observan aquí, ¿no? Están las coordenadas nuevas, las polares, con sus correspondientes vectores direccionales, es su r para r y es su teta para teta, pero en el fondo, ¿no? Como teloneros, están las coordenadas cartesianas. Están las cartesianas, ¿no? X, Y, ¿no? Con sus respectivos vectores direccionales, Y, J. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es hacer este tratamiento para vincular a estas coordenadas, las nuevas con las antiguas cartesianas, ¿no? Porque las definiciones se establecieron supuestamente sobre las cartesianas, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿ya? Que se debe establecer las vinculaciones entre las coordenadas y los vectores unitarios direccionales. ¿Mm? Coordenadas y vectores unitarios direccionales. ¿Ya? Bien, estas correlaciones se pueden rápidamente establecer por la geometría que uno observa, ¿no? Hay a X, ¿no? Supone que el cuerpo se mueve a través de esa trayectoria, ¿no? La coordenada X será igual a R coseno de teta, ¿no? Y la coordenada Y será igual a R seno de teta, ¿no? Eso se ve de la geometría, como ya mencioné, ¿no?
¿no? En este caso es sencillito, facilito, ¿no? Se puede observar fácilmente. No siempre será así, pero en este caso es así, ¿no? Y la correlación entre los unitarios direccionales. Fíjense, los unitarios direccionales son sistemas ortonormados, ortogonales y de norma uno. La magnitud de ellos es uno. Y siempre están orientados hacia donde se incrementa la coordenada, la variable, ¿no? ¿No? X, Y, como observan, Y, J, como observan, eso R, como observan, eso teta, como observan. Siempre están orientados hacia donde la variable crece, aumenta, se incrementa, ¿ya? Entonces también es más o menos sencillo establecer sus correlaciones en este caso, ¿no? Usando este hecho ortonormado, uno dice, ¿no? Allá es R, el que está acá, ¿no? Se puede escribir así, ¿no? Coseno teta I más seno teta J, ¿no? Porque tú puedes rápidamente, aquí, ¿no? Imagina un triangulito donde está el SVR, este cateto será pues coseno teta veces I, y el vertical, el vector que está hacia arriba, será pues seno teta J, ¿no? Ese triángulo vectorial, con esa hipotenusa conteniendo al vector SVR, ¿no? Ahí tendrías esto, ¿no? Esa propuesta satisface la condición de ortonormalidad a la normalidad que la satisface, ¿no? La normalidad, sí, porque si tomamos módulo de este vector, ¿no? ¿Cuál será el módulo de este vector? Va a ser la coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿no? Y eso es 1. Ahí ya está normado. Y para satisfacer no, la ortogonalidad entre ellos, el E sub teta, el que está acá, se escoge así, ¿no? Como un clásico vector eso ya derrotado, ¿no? Vector eso derrotado, aparece el E sub teta, ¿no? Y sería así como tú sabes, ¿no? Sería menos seno teta i más coseno teta j, ¿no? Sería el E sub teta. Ah, son ortogonales porque así han sido construidos, ¿no? Eso r punto E sub teta que es igual, cero, ¿no? ¿No? Y listo, ya están, ¿no? Ya están las correlaciones entre los r teta xi y los SR su teta y j. ¿De acuerdo? Listo. En este entendido, entonces, se construyen las cantidades en el ámbito polar. ¿De acuerdo? Allá, ¿cómo será la velocidad en polares? ¿No? A, parto de la posición, ¿no? La velocidad. ¿Cómo será la aceleración en polares? Parto de la velocidad, ¿no? Esa correlación que ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a la escritura de la posición en polares, ¿no? Sería pues este vector de acá, ¿no? R. Será pues R, eso R, ¿no? Como se ve ya más abajito, ¿no? Allá la posición en polares, ¿no? Recuerda que en este caso, tanto las coordenadas, como los direccionales van a depender del tiempo. R es una función del tiempo y el S sub R es una función del tiempo, una función vectorial, ¿no? En el caso inicial, original, los unitarios direccionales eran constantes, ¿no? Y las coordenadas variaban, ¿no? En cuanto a una descripción de movimiento en general, pero los direccionales eran constantes, ¿no? En una descripción polar, ambos son dependientes del tiempo, ¿ya?
tanto las coordenadas o variables como los direccionales, ¿no? Bien, y ahora buscamos la velocidad. Y como sabemos, la, la velocidad es una definición, ¿no? Se define así. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero esta posición va en polares. Así que derivamos, ¿no? Una función escalar, una función vectorial, ¿no? Derivamos y nos da esto, ¿ya? Nos da esto. En esta expresión no se conoce eso R punto, ¿no? No se conoce. Hay que descubrir qué cosa es. Y para descubrir qué cosa es, vamos a su definición, ¿no? Que está acá, ¿no? Eso R lo derivamos con respecto al tiempo, ¿ya? Y si así lo hacemos, aparece esto, ¿no? ¿No? Allá menos seno de teta i, todo por teta punto, más coseno de teta j, todo por teta punto, ¿no? Porque hay que derivar también el teta, que depende del tiempo, ¿no? ¿Cómo se ve abajo? Y esto que está acá es el E sub teta, ¿no? Entonces, esta derivada del vector E sub r sobreentiende el tiempo, nos lleva a teta punto E sub teta, ¿no? A esto. Bien, descubierto ese E sub r punto, que no se conocía, se reemplaza y se tiene esta expresión para la velocidad en polares, ¿no? R punto E sub r más R teta punto E sub teta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y un manejo similar, parecido, análogo, para encontrar, para hallar la aceleración en polares. ¿De acuerdo? La aceleración es una definición, como ya sabemos, pero el vector ahora está en polares. Así que derivamos, es como antes, ¿no? Exactamente igual que antes. Que se tiene funciones que son escalares y vectoriales, se derivan, ¿no? Como ya sabemos. Esto ya lo hemos descubierto. Esto habría que descubrir qué cosa es. Se desarrollan las derivadas indicadas y luego se reagrupa todo, ¿no? Se consolida. Muy bien. Esto que está aquí, si derivamos, nos va a salir menos teta punto de su r, ¿ya? Y la idea es la misma, ¿no? Vamos a este vector de acá y lo derivamos, ¿no? ¿De acuerdo? Va a salir coseno teta i, teta punto, menos seno teta j, ¿no? Teta punto. Se extrae el signo menos y teta punto, y nos queda menos teta punto, coseno seno, eso R, ¿no? Menos teta punto, eso R, ¿no? Esto es esto. Un teta punto, eso R. Consolidamos y nos da este resultado. La aceleración en polares será igual a R dos puntos menos R teta punto cuadrado, eso R, más R teta dos puntos, más 2 R punto, teta punto, y todo por E sub teta. ¿Ya? Listo. Hay que recordar estos resultados, o si no, se pueden deducir, como has visto, ¿de acuerdo? Como, como has visto, se pueden deducir. La cosa es que hay que tenerlos a la mano
ya sea en la memoria o deduciéndolos, porque en un formato polar se han de usar. ¿De acuerdo? ¿Cómo luego veremos? ¿No? Bien, las preguntas de clase. Aplicación de las coordenadas polares al movimiento planetario. Acá estamos formalizando lo que ya se había propuesto, ¿no? ¿Cómo así las coordenadas polares derivaron a relaciones que se aprovecharon muy bien, se fluctuaron para efectos de una mejor descripción del movimiento planetario en general, ¿no? En general. Cuando lo decimos así, hablamos de la inclusión de los conceptos de planetas de las épocas ya mencionadas, ¿no? Galileanas, newtonianas. Siglos 17 y 18, ¿no? En ese entorno. Segunda pregunta de clase. En particular, el movimiento de la Luna es un problema caos, ¿ya? ¿Cómo es eso? Bueno, la Luna, nuestra querida compañera, de la cual dependemos mucho como planeta, en todo sentido, ¿no? En todo sentido, que uno puede apreciar ¿no? y observar de N formas, cuando uno analiza el movimiento de la Luna, un viejo problema de la mecánica clásica que está sin resolver todavía, uno se convence que es un problema caótico, ¿ya? Esto es, hay variables ocultas ahí que entran en juego y dependiendo de su activación se genera tal o cual evolución. ¿De acuerdo? Yo cada vez que hablo de estas cosas me acuerdo de una explicación interesante que hizo este físico matemático de Jurassic Park en la segunda entrega, cuando ya están en, no, en esa isla que siempre me olvido su nombre, isla de Sorba, por ahí, algo por ahí. Cuando le explica a la chica en el carrito eléctrico el caos, ¿no? Si han visto la peli, de repente se sitúan, si no, vean. Este actor Goldblum, ¿no? Alto él, ¿no? Gigantesco. Empuña y coloca una gota de agua en el intersticio, ¿no? En este espacio. Y le pregunta a la chica hacia dónde se moverá la gota. La primera vez se movió hacia un lado, ¿no? Y la segunda vez, aparentemente bajo las mismas condiciones, se movió por otro lado. Impredecible, ¿no? Y le dijo a la chica, eso es caos. No fue interesante de describir qué es el caos, ¿no? Que ustedes pueden empezar a leerlo en este contexto, ¿no? Del movimiento planetario, el movimiento de la Luna, y entender que es un problema caos, ¿no? Y en ese sentido se sugiere leer El reloj de Newton. Es un libro interesante que les puede servir como una puerta de entrada a fenómenos caóticos, a variables ocultas, ¿no? De las cuales depende la evolución de un sistema, ¿no? El famoso problema caos. Y la luna es un problema caos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, cuando uno lleva nuestro movimiento circular conocido, cuando uno lo transforma o usa en él las coordenadas polares, ¿a dónde se llega? Allá, es un caso particular donde la R es una constante, el radio de la trayectoria circunferencial, ¿no? Eso nos conduce o nos reduce a esta ecuación de posición, ¿no? Nos lleva a una velocidad que también se reduce a esta expresión, ¿no? La v punto vale cero, ¿no? ¿No? Perdón, la R punto vale cero, ¿no? La R punto vale cero, ¿no? ¿Te acuerdas? R punto es su R más R teta punto es sub teta, ¿no? Aparece la consabida ecuación de la velocidad tangencial, ¿no? Igual a omega R, no, teta punto es omega, ¿no? Y acá se hace más evidente ya lo que se mencionó acerca de la aceleración, ¿no? Como dije, ¿no? Allá muestra la contundencia, muestra la injerencia de la llamada aceleración centrípeta, ¿no? Como ya se había mencionado, ¿no? Lo que antes era así y no era muy claro en ese sentido, ¿no? Ahora es contundente bajo esta expresión, ¿no? ¿No? Claro, así es. Entonces, en este entendido, podemos ahora ver esta aplicación, ¿no? Se trata de uno, problema 17. Una partícula se mueve en un plano sobre una trayectoria dada por r igual a 10 UR y t igual a 2 pi t, ¿no? Allá haciendo alusión claramente a coordenadas polares, ¿no? Claramente a coordenadas polares. Es más, es una trayectoria circunferencial, ¿no? Circunferencial. Dice A, describe el movimiento. B, hay el vector velocidad por derivación directa de R. C, como la distancia sobre la trayectoria es igual a r teta, hay la celeridad hallando la derivada de S con respecto al tiempo. Tiene el mismo valor que el módulo de B hallado en la parte B. Y D, hay el vector aceleración A en función de los vectores unitarios UR y UT, ¿no? Bueno, aquí estos vectores unitarios, UR o μR y UT o μT, son obviamente SUR y SUT, ¿no? Muy bien. Como ya mencioné, en estas ecuaciones hay una constatación de que es un MCU inclusive, ¿no? Porque acá está omega, ¿no? Omega, ¿no? Entonces se trata de un movimiento MCU con una R de 10 y una omega de 2 pi, ¿no? Así a primera vista uno puede constatar ese hecho, ¿no? Muy bien. La descripción del movimiento, ¿no? Es un movimiento de tipo movimiento circular uniforme, ¿no? Porque la velocidad angular se mantiene constante, ¿no? Ahora, en la parte B nos piden que se halle la velocidad, el vector velocidad, derivando R, ¿no? Bueno, si así lo hacemos,
que es parte de lo que hemos acabado de ver hace un ratito, ¿no? Nos va a dar este SR punto, ¿no? Este SR punto, ya sabemos que este es punto de subteta, ¿no? Allá nos da, ¿qué cosa? Nos da la descripción de la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial, ¿no? Velocidad angular por el radio y su dirección, ¿no? La magnitud de la velocidad tangencial, ¿no? 10 r, ¿no? Y la velocidad angular, ¿no? Es su teta, ¿no? Hay que hallar la celeridad, la rapidez, partiendo de S igual a R teta y derivando, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? En la parte C, en la parte C hay que hacer esa derivación, S igual a R teta, ¿no? Como ya sabemos, para obtener la ecuación de la rapidez y velocidad angular, ¿no? Así que vamos por ahí, ¿no? Una reproducción teórica, ¿no? El SSR teta se deriva, pero solamente será para teta, puesto que es una constante, ¿no? Y nos va a salir 10 por 2pi, puesto que teta punto es 2pi, ¿no? Y nos queda esto, que es la velocidad tangencial módulo, la celeridad o rapidez, ¿no? Que es exactamente lo mismo que apareció acá, ¿no? El módulo de la velocidad tangencial. Y en la parte final, como ya mencioné, hay dos opciones, ¿no? Que tú valorarás, ¿no? Allá o la, la evocas, ¿no? Te has preparado, la has memorizado, ¿no? Y la copias en ¿no? En tu solución, en tu desarrollo, ¿no? Y si no, la deduces, ¿no? En tu hojita ahorrador, en una práctica, en un examen. La deduces y la pones ahí, ¿no? Hay el vector aceleración A en función de los vectores unitarios UR, es UR, U teta, ¿no? Es U teta, ¿no? Eso dice, así se puede hacer, ¿no? Un recurso u otro es válido. Ya Einstein lo dijo, ¿no? Más importante que el conocimiento es el ingenio, ¿no? La creatividad, ¿no? Allá vale la memoria, ¿no? El conocimiento, vale, si lo puedes recordar, lo pones, ¿no? Hay el vector, ¿sí, no? O si no, lo deduces y lo pones también, ¿no? Y se acabó, ¿no? En un segundo. Ah.
Muy bien. Entonces, como fue, el asunto es que vas a colocar ese resultado, ¿no? Que o lo recuerdas o lo deduces, ¿no? Es equivalente, ¿no? Haciendo las aclaraciones correspondientes, ¿no? Aquí o al comienzo, es lo mismo, da igual, ¿no? Muy bien, vayan revisando los contenidos para engancharlos, ¿no? En nuestra siguiente sesión. Nos quedaremos por aquí en esta aplicación, por aquí empezaremos. Y como siempre es un gusto haber conversado algo de física con ustedes y nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias.